Creyendo en la instigación de mi hijo, me peleé con mi hija. Mi suegro, después de quedarse con todas mis propiedades, me reveló su verdadera naturaleza y me echó de casa. Sin un céntimo, solo podía vivir recogiendo basura debajo de un puente. Cuando llegó el apocalipsis de las bajas temperaturas, mi esposo y mi hijo me miraron con odio, ya que estaba al borde de la muerte. La propiedad debería haber sido mía. Nunca podrás vencerme en tu vida. Se llevaron mis provisiones y se escondieron en la cueva, siempre acalorada, que había contratado. Al final fue mi nuera a quien le había puesto las cosas difíciles, quien desafió el viento y la nieve para recoger mi cuerpo. Cuando volví a abrir los ojos, estaba de vuelta el día de la firma del contrato de transferencia de propiedad. Mamá, no te preocupes. Con el paisaje en mis manos, seguro que lo haré prosperar. Puedes disfrutar de tu vejez en paz. Había firmado la mitad de mi nombre en el papel cuando de repente abrí los ojos de par en par y apreté con fuerza el bolígrafo. La desesperación de estar envuelta en el frío extremo parecía no haber disminuido aún, y la pregunta de mi hijo me devolvió a la realidad. Mamá, ¿en qué estás pensando? ¿Por qué te detuviste? Date prisa y firma. De hecho, había renacido. En mi vida anterior, mi esposo, Jim Baoqiang, tuvo una aventura y fue violento. Transfirió muchas propiedades durante el matrimonio cuando mi hijo era pequeño. Fue a verlo en secreto, se arrodilló y le rogó a Jim Baoqiang que cambiara de opinión, pero lo golpearon hasta casi matarlo. Por la custodia de mi hijo abandoné el matrimonio sin nada y lo llevé de vuelta a mi pueblo, temiendo que la falta de amor paternal lo afectara. Hice todo lo posible por compensarlo. Cuando mi hijo creció, trajo a una mujer con el pelo mitad verde y mitad rosa y un piercing metálico en la nariz. La mujer tiró 2 certificados de matrimonio, lo que casi me hace desmayar de la ira. Después de casarse, mi hijo se volvió cada vez más violento y perverso. Pensé que era por culpa de esta mujer, así que la traté aún peor. Tras años de duro trabajo vendí la casa de mi pueblo y, bajo mucha presión, contraté la construcción de una cueva kárstica en la zona. Justo cuando todo parecía ir por buen camino, mi salud se deterioraba día a día. Con la confianza de mi hijo transferí todas mis propiedades a su nombre. Esperando pasar mi vejez en paz, inesperadamente lo primero que hizo este hijo desleal tras recibir mis propiedades fue echarme de casa. Con la salud frágil para sobrevivir, solo podía recoger basura bajo el puente del pintoresco lugar. En ese momento la temperatura bajó repentinamente y aunque era el dorado otoño, al principio caían grandes copos de nieve en el cielo. Todos pensaron que era una bajada de temperatura normal durante la temporada de frío y no le dieron mucha importancia. Cuando cayó una ligera nevada, todos seguían encantados con el romántico paisaje de arces rojos y nieve. Sin embargo, la ligera nevada se convirtió repentinamente en una nevada intensa, que se intensificaba día a día. El sistema de detección se activó y el área escénica fue cerrada. Pronto se desataron nevadas a gran escala por todas partes, con un espesor de nieve de más de 2 metros. Dificultando el movimiento de la gente, la temperatura mínima descendió a menos 50 grados Celsius, lo que impidió salir a comprar provisiones. Morir de hambre o sed se consideraba una suerte. Mucha gente había quedado congelada en esculturas de hielo durante el apagón temprano. Para evitar el frío cogí comida y me escondí en una sala de cueva sin desarrollar de la cueva kárstica de temperatura constante. De repente mi hijo y Jim Baoqiang vieron mi desaparición. Vinieron a buscarme y querían matarme, me encontraron en la cueva kárstica, me quitaron la única ropa abrigada que tenía en el cuerpo, después de romperme las piernas, me arrojaron junto a la estación de basura y dijeron, ahora que el área escénica está cerrada, nadie sospechará si mueres aquí. Temblé y me acurruqué en el suelo, al borde de la muerte. Los ojos de Jim Baoqiang eran tan afilados como cuchillos, extremadamente feroces. ¿Todavía quieres pelear conmigo? No puedes derrotarme en tu vida. La temperatura bajó bruscamente y esa noche me congelé en una escultura de hielo, tirado en el borde de la carretera tan desolado como la basura. Pensé que terminaría tirado en la naturaleza, desnudo. Inesperadamente mi nuera, a quien le había puesto las cosas difíciles, desafió el fuerte viento y la fuerte nevada, y en el clima de menos 30 grados centígrados, vino a ayudarme a ponerme la ropa y trasladar mi cuerpo a una habitación de servicio inactiva. La nieve estaba cayendo y no había nadie en el área escénica. Todos los pecados parecían poder ser encubiertos. Mi alma abandonó mi cuerpo y vi que en la cueva kárstica,
a temperatura constante, había montones de comida y artículos de primera necesidad que había almacenado para abrir un supermercado en la zona escénica. La familia de Jim Baoqiang y mi hijo disfrutaban, esperando la llegada del rescate nacional. Mi nuera originalmente quería soportar y superar el apocalipsis con ellos, sin embargo, los recursos en la zona escaseaban, y la leche de fórmula era aún más escasa. El hijo recién nacido de Jim Baoqiang lloraba, y la leche de fórmula que se suponía debía dividirse equitativamente entre los dos niños les fue arrebatada. Jim Baoqiang siempre había priorizado a los hijos sobre las hijas, y ahora no le importaba en absoluto su nieta. Mi nuera estaba muy enfadada. Tras discutir en vano, se defendió y finalmente fue asesinada por Jim Baoqiang. Mi nuera estaba en un rincón, con el cuerpo de mi nuera y mi nieta llorando lastimeramente. Ignorado por todos, mi resentimiento se elevó hasta el cielo. ¿Quieres hacerlo todo de nuevo? Sí, frente a mí mi hijo seguía insistiendo, lo abofeteé y su cabeza fue golpeada hacia un lado, sin saber por qué ataqué de repente, mi hijo se quedó atónito, cubriéndose el rostro con una expresión de incredulidad. Mamá, ¿estás senil? Sengnan se casó contigo y dio a luz a tus hijos, ¿por qué solo piensas en ti misma? Le arrojé el acuerdo de transferencia de propiedad a la cara y le dije, si ni siquiera piensas en tu propia esposa, ¿cómo puedo esperar que me cuides cuando obtengas la propiedad? Mi hijo estaba muy enojado, pero solo pudo contenerlo debido a la situación actual. Su rostro cambió varias veces y finalmente sonrió obsequiosamente, como si pensara en algo. Mamá, pensé que no te gustaba, estaba pensando en echarla algún día. ¿Cómo podría el dinero de nuestra familia ser entregado a un extraño? Mi hijo tenía una constitución especial pero quería tener un hijo. Sengnan, mi nuera, suegra, había sufrido mucho para quedar embarazada, mi corazón se hundió, la crueldad y la maldad de mi hijo eran exactamente iguales a las de su padre. Para mejorar la infraestructura del área escénica, planeé abrir un supermercado en el área escénica y almacené una gran cantidad de productos. Cuando llegó la fuerte nevada, cuando no había nadie alrededor, corrí al almacén que mi hijo no conocía, llevé suministros a la entrada oculta de la cueva kárstica un viaje tras otro. Mi hijo y su padre también notaron que el clima era anormal y trasladaron todas las cosas del supermercado a la cueva kárstica, con tales suministros y fuentes de agua suficientes, y el suministro de energía solar que construí en la cueva para asegurar la iluminación. Sería posible sobrevivir durante 2 o 3 años. En ese momento, la nieve afuera ya era muy espesa y la situación era muy peligrosa. Pensé que cada uno sobreviviría sin interferir con los demás. Sin embargo, cuando Jim Baoqiang estaba a punto de sellar la entrada de la cueva kárstica, fue al puente donde yo solía quedarme a buscarme. Me buscaron afuera en la ventisca. Después de descubrir que no estaba allí, inmediatamente volvieron sus ojos hacia la cueva kárstica. Después de registrar las 10 grandes salas de la cueva y no verme, fueron directamente a la zona subdesarrollada. No podemos dejar que esta mujer viva, ¿sabes? Pensando en esto, apreté los puños. Esta vez me vengaría y definitivamente protegería a mi nuera y nieta, haciendo que los malvados reciban su debido castigo. Cuando salí por la puerta, vi a mi nuera apresurándose. Mi nuera era huérfana, después de casarse con mi hijo, lo consideró como su familia. Después de dar a luz a un hijo fue aún más obediente, renunció a su estilo punk favorito y se tiñó el cabello de negro. Cuando nos vio corrió hacia mi hijo y le dio una fuerte bofetada en la cara. En ese momento me di cuenta de que mi nuera también había renacido. Mi hijo estaba furioso y la agarró. ¿Estás loca? ¿Crees que me divorciaré de ti? Mientras decía esto, estaba a punto de golpear a mi nuera. Inmediatamente me levanté para pararme frente a mi nuera. Lo más urgente era abastecernos de provisiones y salvar nuestras vidas. No podía haber más contra. A tiempos, nuera, ¿hace tanto frío hoy? ¿Por qué viniste aquí con una chaqueta de plumas? Este comportamiento anormal desvió la atención de mi hijo, frunció el ceño y dijo, ¿estás loca, mujer? Mi nuera también se calmó lentamente cuando vio mi mirada. Sabía que mi nuera podría no querer cooperar conmigo, pero no tenía mejor opción. Después de casarse le entregó su salario a mi hijo y vivió bajo su yerno todos los días. Los gastos de manutención que les daba cada mes también los usaba para complacer a mi hijo. Una vez que llegó el apocalipsis de las bajas temperaturas, solo la cueva de mi auto podía proporcionar un entorno vital. Alejar a mi hijo era la máxima prioridad ahora. Suspiré y dije, hijo, escuché que tu padre enfrenta una crisis económica recientemente y apenas puedo permitirme comer. Mi hijo, que se había sentido un poco culpable cuando suspiré y mencioné a su padre. Sí, mamá, la familia de mi papá es realmente lamentable. Escuché que mi papá acaba de tener un nuevo hijo.
este también es para continuar la línea de la familia Wang. Todos fueron obligados a ir al campo debido a sus deudas y el clima es tan anormal, no sé cómo van a sobrevivir, asentí y dije, entonces seguramente no podemos dejar sola a la familia de tu padre, ahora que nuestra familia está bien. ¿Qué tal si te doy algo de dinero y vas a establecerlos? Al escuchar esto, mi hijo estuvo realmente tentado y dijo burlonamente, mamá, sé que eres la más amable, esta vez iré a hablar con mi papá apropiadamente. Tal vez no le desagrade si te permita ser la primera esposa, mi hijo. Felizmente fue a llamar a su padre, mi nuera, y nos miramos el uno al otro. Le pregunté a Sinnan, ¿también renaciste? Cuando mi hija, mi suegra me escuchó preguntar esto, no pudo contener las lágrimas y estalló en llanto, mamá, suegra. No esperaba que pudiera ser tan despiadado, que ni siquiera le importara su propia hija. Al verla así, no pude evitar derramar lágrimas y dije, Sinnan, es mi culpa, fui tan estúpida, soy una inútil, no te preocupes, esta vez, solo ellos morirán. Definitivamente te protegeré. Mi hijo salió con un baúl lleno de cosas, solía haber escasez de bienes con frecuencia, pero nunca lo investigué, había estado usando esos para subsidiar a su padre, ahora finalmente podía tomar las cosas abiertamente. Mi nuera y yo intercambiamos una mirada pero no dijimos nada, enviarlo lejos era lo más importante ahora. Jin Baoqiang era extremadamente astuto, sabía que se acercaba el apocalipsis y seguramente vendría a la puerta. Mi hijo también estaba muy familiarizado con la estructura y el terreno de la cueva kárstica. Tuvimos que convertir la cueva kárstica en una fortaleza que fuera inexpugnable. Después mi hijo se alejó felizmente y estaba lejos de la vista. Le di a mi nuera la tarjeta bancaria, Sinnan, ve a preparar los suministros, y yo estaré a cargo de la seguridad y otros equipos. Había alrededor de 300,000 yuanes en la tarjeta. Le dije cuidadosamente que se comunicara conmigo si no era suficiente. Después de estudiar y explorar cuidadosamente el terreno, originalmente quería mudarme al corredor subdesarrollado por seguridad, pero no había ninguna fuente de luz allí, y el aire y la humedad no habían sido probados por profesionales. En comparación, las 10 salas que habían recibido turistas durante mucho tiempo ya tenían un suministro de energía estable en un ambiente seguro, constante de temperatura y humedad. Si viniera un peligro real, me sería imposible defender tantas salas. La sala 1 y la sala 10 están cerca del pueblo y la carretera, por lo que ninguna de ellas es segura. La mejor ubicación es en el medio. Sin embargo, en el frío severo del apocalipsis, con una fuerte nieve cubriéndolo todo, la ventilación de la cueva kárstica también es crucial. En una cueva kárstica con alta humedad y buena ventilación, las estalactitas crecen relativamente rápido. Según mi observación, la tasa de crecimiento de las estalagmitas en la sala 8 es la más rápida entre las 10 salas. Esta sala tiene la mejor ventilación y la sala 8 debe estar protegida. En la sala 6, hay una pequeña piscina formada naturalmente donde se pueden criar peces, y también está en medio de la cueva kárstica. Decidí hacer de la sala 6 y la sala 8 nuestra base. Para entonces, solo necesitamos defender firmemente la sala 6, la sala 7 y la sala 8. No me preocupa la resistencia a la corrosión de los cables de la cueva y la estabilidad del voltaje, ya que en ese momento se usaban los mejores cables y dispositivos estabilizadores de voltaje. La única preocupación es la durabilidad del suministro de energía. Pagué a los trabajadores el doble de salario para apresurar la instalación de un dispositivo de energía solar, que se instaló en la sala 7, temiendo que la abertura de ventilación se bloqueara por la fuerte nieve. Inmediatamente renové el sistema de ventilación de la sala 8 una vez que llegue la fuerte nevada. Siempre y cuando nadie suba a la montaña, definitivamente podremos sobrevivir hasta el final del apocalipsis. Antes de comenzar el trabajo emití un aviso de cierre del área escénica por motivos de rectificación de energía. Incluso los turistas que vinieron de vacaciones fueron compensados y despedidos por mí con el pretexto de que la casa de familia estaba en mal estado. Antes de que llegue la nevada ligera, necesito asegurarme de que el área escénica esté vacía excepto por nosotros tres. Solo queda una semana para que llegue el desastre de la nieve de medio metro de profundidad. Mi nuera y yo trabajamos duro para mover los suministros, sin atrevernos a descansar un momento. La cueva kárstica es larga, se tarda más de 1 hora en caminar desde el pabellón 1 al pabellón 6. Afortunadamente, para facilitar a los turistas que querían irse temprano, se abrió aquí una puerta que conduce directamente a las montañas. Podemos conducir directamente para transportar los suministros, para evitar llamar la atención. Siempre lo hacemos por la noche.
Preparamos alimentos fáciles de almacenar y ricos en nutrientes, como arroz, harina, frijoles y productos enlatados, agua embotellada y los purificadores de agua también son indispensables. Cuando la mayoría de los equipos para hacer fuego y los cilindros de gas almacenados en el almacén y supermercado del área escénica se habían trasladado, mi nuera decidió bajar de la montaña para comprar medicamentos esenciales y otros suministros. Alrededor de las 2 de la mañana, estaba muy oscuro afuera. Conduje una pequeña camioneta para recogerla al pie de la montaña, el auto condujo todo el camino, yendo directo a la ladera de la montaña. Solo hay un camino por recorrer, después de que se transporten los suministros. Le pediré a alguien que bloquee completamente este camino. Mi nuera aceptó mi sugerencia y compró mucho pescado y pollos para criar en el pabellón 6 entre los suministros. Los productos para niños y los productos para personas mayores todavía representan la mayoría, sin embargo. La comida que le gusta a mi nuera es muy poca. Compensé la escasez y le pedí a mi nuera que comprara toallas sanitarias, bancos de carga de alta potencia, libros y otros suministros para entretenimiento y aprendizaje. Después de mudarme así durante una semana, llegó la primera nevada, se instalaron el sistema de ventilación y el sistema de energía. El pesado, las puertas antirrobo de servicio que compré a un precio alto también se instalaron en el pabellón 6 y el pabellón 8 como un bloque completo. Originalmente había cámaras de vigilancia en toda el área escénica, pero cuando se corta la energía, probablemente solo podrán operar en algunos pabellones adyacentes. Decidí bajar al Inflab para comprar suministros una última vez. Durante esta última compra, compré muchas cosas que le gustaron a mi nuera y también compré algunos equipos de autodefensa como cuchillos y martillos. Después de trasladar todos los suministros de vivienda originales a la cueva kárstica, planeamos usar el pabellón 7 en el medio como sala de estar, el pabellón 8 como cocina y el pabellón 6 para criar ganado. Después de que todo estuviera en orden, mi nuera presentó su opinión. Mamá, si solo bloqueamos el pabellón 6 y el pabellón 8, despertará sospechas, sería mejor si instalamos puertas antirrobo también en otras salas. Esto puede engañar a otros y si alguien viene, también puede proporcionar una capa adicional de protección. Asentí con aprobación. Sin Nan, la estructura dentro de la cueva kárstica es compleja y es difícil de instalar, pero ya he hecho que la gente las instale en las salas donde es posible. Después de subir la montaña, hice que la gente agregara múltiples barricadas en el camino hacia el área escénica. Para entonces, ya había comenzado a caer una ligera nevada, cubriendo el camino con una fina capa. Nadie tenía sospechas. Decidimos no salir más. Después de que las barricadas estuvieron completamente arregladas, les di a los trabajadores 5 veces el salario. Les dije que la vigilancia de el área escénica mostraba que podría nevar fuerte en los próximos días y les pedí que se abastecieran de más suministros. De repente, el capataz que acababa de recibir mi dinero hizo una videollamada. Estaba desconcertado, pero aún así rechacé su llamada. Inmediatamente envió un mensaje: hermana, eres realmente generosa, pero yo no veo nada malo en esta zona pintoresca. ¿Por qué bloquear la carretera? No es nada, solo estoy haciendo algunas renovaciones primero. No respondí a nada más que dijo: mamá, ¿por qué está nevando de repente? El nuevo lugar de papá no tiene ningún equipo de calefacción. ¿Qué deberíamos hacer? Mi hijo llamó lleno de quejas. Está nevando mucho ahora, aunque no es muy conveniente viajar, todavía es posible salir. Si vienen aquí ahora aunque no puedan entrar, si arman un alboroto por todas partes, causarán más problemas. Para calmar a mi hijo le dije directamente que había hecho un pedido de equipo de calefacción para ellos, y eso finalmente detuvo sus quejas. Hijo, las cosas que compré llegarán en un par de días. Esperen. Después de enviarle una captura de pantalla del equipo de calefacción, cancelé inmediatamente el pedido. Por alguna razón, sentí una leve inquietud en mi corazón. Aunque nuestra mudanza aquí es oculta, no es completamente desconocida. Mi nuera asintió. Por ejemplo, los últimos trabajadores de mantenimiento y el maestro que instaló la puerta. Mi nuera y yo patrullamos unas cuantas veces más y revisamos todo cuidadosamente antes de estar satisfechas. 2 días después, la llamada de mi hijo volvió a sonar como una sentencia de muerte. Mamá, ¿por qué no han llegado tus cosas todavía? Está nevando tan fuerte ahora. ¿Quieres congelar a nuestra familia hasta la muerte? No dije nada, dijo enojado. ¿Estás escuchando? No me extraña que papá se divorciara de ti. ¿De qué sirves? Antes de que terminara de hablar, la voz baja de mi exmarido vino desde un lado. Solo pídele dinero directamente. Esta familia desalmada y desvergonzada me enojó y se rió de mí. Ahora es imposible viajar afuera, y no pueden venir en absoluto.
Sin dudarlo, colgué directamente el teléfono y los bloqueé, no queriendo afectar mi estado de ánimo. Directamente comencé a cocinar para mi nuera y mi nieta, cortar el pollo en trozos pequeños y blanquearlos, lavar y remojar los champiñones, calentar aceite y sofreír cebolletas, jengibre y ajo hasta que estén fragantes, luego agregar los trozos de pollo y revolver, freír hasta que estén dorados, llevar a ebullición a fuego alto, luego bajar a fuego lento y cocinar a fuego lento. Después de un rato, el aroma del pollo flotó, mi nuera escuchó el olor y entró en la cocina. Al ver mi figura ocupada, un destello de sorpresa apareció en sus ojos, se acercó, puso suavemente su mano sobre mi hombro y dijo en voz baja: «Mamá, no estés ocupada, déjame hacerlo». Negué con la cabeza con una sonrisa. «Ve a jugar con el niño». Había pollo guisado con champiñones, berenjena estofada, papa y pimiento verde, sopa de espinacas y huevo y un tazón de arroz blanco humeante. Afuera, la nieve lo cubría todo. Nuestra familia se sentó en el pequeño y cálido nido, agregando un poco de calor. Después de haber comido y bebido lo suficiente, comenzamos el trabajo de acabado, ya que las verduras no se pueden cultivar en la cueva kárstica. Nosotros abrimos la sala 9 como almacén de hielo natural. Allí almacenamos mucha carne y verduras. Siempre que el ambiente sea seguro, podemos acceder a ellas abriendo la puerta antirrobo de la sala 8. Aunque el sabor será un poco peor, al menos no nos faltarán vitaminas. Abrir la sala 9 también nos permitirá ver si es de día o de noche, para no perder la noción del tiempo. Mi nuera también preparó muchas verduras y frutas secas y las almacenó en la sala 8 como respaldo. Con la fuerte nevada, probablemente se cortaría la luz en unos días. De repente el monitor del teléfono móvil dio una alarma. Miré el monitor y en un momento dado, aparecieron 2 hombres en la sala 5. En ese momento, estaban instalando la puerta maestra y el control de carretera, estableciendo la maestra. Como tenían las llaves de las puertas, llegaron hasta aquí sin problemas. Pero para esta última puerta antirrobo de alta resistencia, ya había establecido otra contraseña. Solo mi nuera y yo podemos abrirla. Nuestra familia se despertó por el sonido de la puerta al romperse. Mi nieta se asustó tanto que rompió a llorar. Al oír el llanto, los 2 hombres se pusieron aún más frenéticos. «Tengan cuidado y abran la puerta rápido, de lo contrario, si la rompemos tendrán problemas. Esta mujer tiene mucho dinero. He estado observando durante un rato. Tienen muchos suministros», dijo uno de los hombres con una mirada feroz en su rostro. El otro hombre esbozó una sonrisa lasciva. «Hace mucho frío afuera y no pueden escapar. Podemos hacer lo que queramos». Entrecerré los ojos y tomé un arma. Como resultado, después de que los 2 hombres se estrellaran durante mucho tiempo, solo quedaron rasguños en la puerta, y no hubo otros cambios. Parece que la puerta blindada, del mismo modelo que las que se usan en las bóvedas de los coleccionistas, que compré a un precio elevado, es muy efectiva. Justo cuando estaban exhaustos y a punto de descansar, de repente se oyó un sonido de pelea fuera de la puerta. El monitor estaba cubierto de líquido rojo, y solo se podían ver algunas sombras borrosas. Los jadeos bajos y el sonido ocasional de algo pesado cayendo eran escalofriantes, acompañados de un gemido ahogado. Parecía que alguien se había caído, después de que la pantalla se cubriera completamente de rojo. De repente apareció una cara ensangrentada en la cámara, con 2 ojos mirándome. Directamente superíndice 2, lo miré así, y él también me miró. Mi ex, la familia de mi esposo todavía vino, el mundo exterior ya había cambiado, la baja temperatura de menos 40 grados centígrados vino con fuertes nevadas. La situación era tan grave que todos estaban enfocados en la autoconservación. Viendo que se acercaba el fin del mundo, aunque mi hijo había sido bloqueado por mí, todavía pensaba que no lo abandonaría y seguía contando con mis suministros. El primero en reaccionar fue Jin Baoqiang. Al ver que el clima se estaba volviendo más frío y el agua y la energía comenzaban a cortarse, ya había caos en el edificio, con gente discutiendo y gritando por todas partes. Los recuerdos explotaron en su mente. Jin Baoqiang sintió que la escena frente a él era tan familiar que se dio cuenta de que no podía simplemente sentarse y esperar la muerte, así que partió de inmediato con su hijo y los demás. En el camino se oyeron gritos y caos uno tras otro, y los recuerdos de su vida anterior también regresaron. Esos gritos ensordecedores eran aterradores, incluso sin verlo con sus propios ojos, uno podía adivinar lo que estaba sucediendo. Cuando llegaron al pie de la montaña, había capas de barricadas frente a ellos, una escena que no había existido en su vida anterior. Jin Baoqiang supo que yo también había renacido.
La nieve les llegaba hasta las rodillas, ahora el auto no podía subir la montaña, y caminar allí a pie era simplemente pedir la muerte. Justo cuando su hijo encendía constantemente el motor del auto y esperaba ansiosamente, Jim Baoqiang le dijo directamente que condujera hacia el norte. Papá, ¿estás loco? El norte es el área de atracciones, es inútil, solo conduce cuando te lo diga, no digas tonterías, en el taller del área de atracciones, allí. Era una moto de nieve que los trabajadores de saneamiento usaban para transportar basura en invierno. Su hijo miró a Jim Baoqiang con asombro. Papá, ¿cómo lo sabes? Eres increíble. En los tiempos finales extremadamente fríos, la naturaleza humana es la más vulnerable a las pruebas, todos tienen un solo objetivo, que es sobrevivir. Jim Baoqiang no tuvo tiempo de buscarme. Al ver que la comida en el supermercado de la carretera se había acabado, inmediatamente los tomó a los tres y corrió hacia la cueva kárstica en la moto de nieve. Casualmente, se encontraron con los dos hombres que vinieron a chantajearnos de frente. Jim Baoqiang sabía que estaba con mujeres y niños, y su hijo era un cobarde inútil, simplemente no podía competir con ellos, así que esperó hasta que se agotaran y luego lanzó un ataque repentino, viendo a su esposo cubierto de sangre y con una mirada feroz en su rostro. Su hijo y Zhang Sisi estaban tan asustados que soltaron gritos estridentes. No sabían que Jim Baoqiang había estado acostumbrado a tales operaciones en su vida anterior. Mamá, ¿qué te pasa? ¿Por qué me bloqueaste? Al ver que lo ignoramos, gritó de nuevo. Mamá, ¿cómo puedes ser tan despiadada? Abre la puerta rápido. Papá dijo que tienes muchos suministros y ahora todo es un caos afuera. Después de ver que seguíamos sin responder, mi hijo no pudo evitar empezar a maldecir. Mamá, una cosa es si no te importa papá, pero ¿cómo puedes abandonarme también? Sin Nan, soy el padre biológico del niño, tu esposo, ¿vas a dejarme a mi suerte también? Jim Baoqiang estaba molesto por el ruido y le dijo a su hijo que se callara. Al ver que no teníamos intención de abrir la puerta, solo podían ir y mover los suministros restantes en el almacén por sí mismos. El fuego de carbón en la estufa ardía brillantemente y el exterior estaba cubierto de nieve blanca, aunque el refugio era sencillo, suficiente para acomodar a nuestra familia de tres. El agua clara en la olla comenzó a ondularse gradualmente. El día del comienzo del invierno, siguiendo la tradición, cocinamos albóndigas y luego preparamos una olla caliente. El sebo de res estaba caliente, la base de la olla se puso en la olla, seguida de unas rodajas de cordero graso, luego vinieron verduras, productos de frijoles y el esencial tofu congelado y repollo encurtido. Pronto el aroma flotó. También usé una licuadora para hacer jugo de naranja para mi nuera, que le gustó. Como era de esperar, comenzaron las maldiciones. Mamá, ¿no tienes conciencia? Hemos estado comiendo gachas de arroz y repollo todos los días, y casi nos morimos, mientras tú disfrutas de una comida tan deliciosa. Pasaron 2 meses, y la gente afuera todavía aguantaba. Mi hijo pasó de estar furioso al principio a suplicar lastimeramente después, y finalmente aceptó la realidad. El arroz que quedaba en el almacén y los repollos almacenados fueron llevados a la cueva kárstica por ellos. A través de la vigilancia, vi a Jin, el hijo menor de Baoqiang, en brazos de Zhang Sisi. A diferencia de la vida anterior, este niño estaba demacrado por el hambre. El llanto del primer día que llegaron todavía era fuerte, pero ahora era débil y estridente por el hambre. Jim Baoqiang no pudo soportarlo más y le gritó a Zhang Sisi, ¿no puedes controlarlo? Todo lo que hace todo el día es llorar, llorar, llorar. Zhang Sisi no estaba convencida y comenzó a llorar con la cara cubierta. ¿Es mi culpa? Alimentar al niño con pasta de arroz todos los días, no obtiene ningún alimento en absoluto. Las escenas cariñosas del pasado desaparecieron en menos de un mes. Jim Baoqiang estaba molesto por la conmoción y tomó una pala. La temperatura en la cueva kárstica era de una docena de grados Celsius constantes, y los 2 cadáveres ya habían comenzado a apestar. Incluso a 2 pasillos de distancia, se podía detectar el olor. Iba a cavar un hoyo para enterrar los cadáveres. A medida que pasaban los días, el frío intenso y la desesperación del exterior los consumían poco a poco. Un día, Jim Baoqiang salió con la pala y tardó mucho en volver. Mi hijo, demacrado por el hambre como si presintiera algo, también salió. Al volver, ambos tenían heridas en la cara. Zhang Sisi se quedó atónita, como si pensara en algo, sostenía al niño en brazos y miraba fijamente. Tras comerse el último repollo, Jim Baoqiang no pudo contenerse y estalló en cólera. Tomó la pala y amenazó, Di Yuefen, te aconsejo que abras la puerta rápido. Tu hijo está en mis manos.
Mi hijo se quedó atónito al oír esto. Papá, ¿qué quieres decir? Al encontrarse con la mirada despiadada de su padre, mi hijo finalmente se asustó y tartamudeó. Ja, papá, ¿es broma? Entonces mi hijo dio un paso hacia Zhang Sisi y, con rostro serio, dijo con tono significativo, papá, ¿es esto realmente necesario? Jin, la expresión de Baoqiang se suavizó un poco y golpeó ferozmente la pared con la pala. La estalactita en la pared se desprendió y un trozo se cayó. La esperanza de supervivencia estaba al alcance y se llenaron de esperanza nuevamente. No podemos cavar a través de la puerta, pero no podemos cavar a través de la pared. Mi hijo se animó, papá, sé dónde está débil la pared, sígueme. Los dos, que habían estado en desacuerdo hace un momento, ahora estaban del mismo lado. Cada uno de ellos tomó una pala y comenzó a cavar. Al ver esta escena, mi nuera inconscientemente apretó las mangas de su ropa. Mamá, ¿qué debemos hacer? Por el rabillo del ojo vi los cuchillos en la esquina y le dije que no se preocupara, incluso si realmente cavaban, no necesariamente perderíamos contra ellos. Prestamos mucha atención a los movimientos de la vigilancia en todo momento. Una noche la vigilancia de repente se volvió completamente negra y Zhang Sisi dejó escapar un grito mientras sostenía al niño. Inicialmente pensé que el cable habían excavado por ellos, pero había un destello de luz filtrándose desde la esquina de la pantalla, la vigilancia fue bloqueada por alguien, mi nuera y yo nos pusimos de pie y nos miramos. Desde ese día, nunca más escuchamos la voz de Zhang Sisi ni el llanto del niño. Después de ese día, cavaron aún más vigorosamente, no pudimos ver la situación al otro lado, y solo pudimos juzgar que tan lejos habían cavado por el sonido de la excavación en la cueva. Karstika, mi nuera y yo nos turnamos para hacer guardia, sin atrevernos a dormir profundamente. La noche era tan oscura como la tinta. De repente mi nuera, mamá, me despertó de un empujón. Despierta rápido, la pared ha sido excavada. Antes de que pudiera terminar de hablar, la sangre brotó de la cabeza de mi nuera. Ella miró fijamente, con los ojos abiertos y cayó. Detrás de ella estaba Jin Baoqiang, que se había demacrado. Sostenía la pantorrilla del bebé en una mano y una pala manchada de sangre en la otra. Sin tiempo para al revisar la herida de mi nuera, rápidamente recogí el arma que estaba a mi lado. En ese momento crítico, el llanto de mi nieta vino repentinamente del pasillo adyacente. En mi momento de distracción, Jin Baoqiang me lanzó la pala con todas sus fuerzas. Mamá, corre. Mi nuera salió corriendo de repente. Sus ojos estaban llenos de determinación, su delgado cuerpo bloqueó ese golpe. Mi nuera me empujó hacia el pasillo 7. En el momento en que se cerró la puerta, grité el nombre de mi nuera en pánico. Xingnan, Xingnan. Abrí los ojos de repente y me encontré quieta, con el sudor empapando mi ropa. La suave voz de mi nuera llegó. Mamá, acuéstate y descansa bien. Resultó que solo era una pesadilla. Todavía estaba en shock y miré la pared opuesta. No había movimiento allí, pero sabía que tarde o temprano la acabarían. Por si acaso, Xingnan y yo trasladamos todo al pasillo 8, que estaba en el otro extremo, incluso si cavaban a través de la pared del pasillo 6, la puerta antirrobo que separaba el medio. Y el pabellón 7 era muy sólido. Mi nuera, mi suegra y yo no nos atrevimos a aflojar. Incluso después de mudarnos, todavía prestamos mucha atención a los movimientos en el pabellón 6, cavaron durante más de medio mes. De repente, apareció una escena anormal en la pared, un tenue rayo de luz parpadeó en la esquina de la pared, luego comenzaron a caer escombros finos de la grieta en la pared, mi corazón se apretó de repente. Allí, me pareció escuchar el sonido de vítores. Después de unos días más, la luz se hizo más y más brillante hasta que apareció un agujero. Jin Baoqiang y mi hijo, como zombis, se acurrucaron y se apretujaron en el pabellón 6 con todas sus fuerzas. Con dos plops, cayeron al estanque de peces. Había pasado más de un mes desde que comenzaron a cavar, este también era el cuarto mes desde que llegó el fin del mundo. Finalmente volví a ver su apariencia. Mi hijo y Jin Baoqiang tenían las mejillas hundidas, con pómulos altos que sobresalían. Sus ojos estaban profundamente hundidos en sus cuencas, como si pudieran caer en cualquier momento. Cuando Jin Baoqiang cayó a la piscina, lo primero que notó fueron los pocos peces pequeños que mi hija, Jin, Luo y yo habíamos dejado atrás. La luz fanática inmediatamente estalló en sus ojos. Agarró uno y se lo tragó crudo, antes de que pudiera ser feliz por más de unos segundos. Cuando vio el entorno circundante y la sólida puerta antirrobo, la luz en sus ojos desapareció por completo, la esperanza que habían logrado.
Construir se hizo añicos y la fuerza que habían estado aferrándose se disipó. Jin Baoqiang era realmente astuto, con un rugido, balanceó la pala en su mano, dibujando un arco en el aire, golpeó directamente la cara de mi hijo. Mi hijo instintivamente giró la cabeza, pero aún así resultó herido, y la sangre instantáneamente tiñó la piscina de rojo. Después de reaccionar, mi hijo corrió hacia adelante y los dos comenzaron una feroz pelea en el agua. Mi hija, Jin Luo y yo observamos la escena en la vigilancia con caras frías. Aunque Jin Baoqiang era físicamente más débil que el joven, era despiadado. Cuando la pala de mi hijo cayó, incluso si estaba discapacitado, estaba decidido a quitarle la vida. El fuerte golpe golpeó el hombro de Jin Baoqiang, casi cortándole el brazo izquierdo, y la sangre brotó de inmediato. Aprovechó la oportunidad y golpeó el cuello de mi hijo con precisión y fuerza. Mi hijo se cubrió el cuello de dolor y la pala en su mano cayó flácida. Al ver que no tenía poder para resistir, Jin Baoqiang dio un paso adelante y asestó algunos golpes más fuertes. Mi hijo luchó y jadeó un par de veces, y luego no hubo más sonido. Mirando a mi hijo tirado en el suelo, Jin Baoqiang se levantó y luchó por vendar su brazo simplemente. El brazo colgaba flácidamente sobre su hombro. El agua en el estanque de peces ya se había teñido de rojo. En este momento Jin Baoqiang ya había perdido demasiada sangre, y su cuerpo se tambaleó y cayó. Antes de morir, hizo todo lo posible por sentarse junto a la vigilancia, sus ojos miraban la pantalla de mala gana. Y lentamente perdió el aliento, sus ojos bien abiertos en la muerte. La puerta de hierro entre el salón 6 y el salón 7 parecía sólida, pero la pared era muy delgada. Ya había tomado la decisión de que incluso si tuviera que arriesgar mi antigua vida, los enviaría al infierno. Durante la última compra, fuimos al mercado negro a comprar armas y cuchillos. Compré una bomba corporal. Una vez que atravesaron la pared del salón 7, moriría con ellos inesperadamente, después de todas sus dificultades. Para acabar hasta el salón 6 y ver la puerta de hierro, sus defensas psicológicas colapsaron, y en realidad se mataron entre sí. Más tarde, al empacar cosas, vi que mi nuera tenía una bomba corporal, como la mía, atada a su ropa en una tira larga. Resultó que ella también había estado preparada durante mucho tiempo. Permanecí en silencio, pero las lágrimas ya corrían por mi rostro. Todos tienen un corazón de carne, la sinceridad engendra sinceridad. De ahora en adelante, ella será mi única hija. Sin Nan, ¿qué quieres comer hoy? Mamá lo hará por ti y puedes tener tanto como quieras. Mamá, ¿qué tal si cocinamos algunos dumplings? Deberíamos comer dumplings para celebrar un buen día, ¿ok? No importa cuán largo y frío sea el fin del mundo, mientras nuestra familia esté unida, creo que eventualmente esperaremos la esperanza y el rescate. Jin Baoqiang ya había perdido demasiada sangre, y su cuerpo se tambaleó y cayó. Antes de morir, hizo todo lo posible por sentarse junto a la vigilancia, sus ojos miraban la pantalla de mala gana, y lentamente perdió el aliento. Sus ojos se abrieron de par en par en la muerte. La puerta de hierro entre el salón 6 y el salón 7 parecía sólida, pero la pared era muy delgada. Ya había decidido que incluso si tuviera que arriesgar mi antigua vida, los enviaría al infierno. Durante la última compra, fuimos al mercado negro para comprar armas y cuchillos. Compré una bomba corporal. Una vez que atravesaran la pared del salón 7, moriría con ellos inesperadamente, después de todas sus dificultades para acabar hasta el salón 6 y ver la puerta de hierro. Sus defensas psicológicas colapsaron y en realidad se mataron entre sí. Más tarde, al empacar cosas, vi que mi nuera tenía una bomba corporal, igual que la mía, atada a su ropa en una tira larga. Resultó que ella también había estado preparada durante mucho tiempo. Permanecí en silencio, pero las lágrimas ya corrían por mi cara. Todos tenemos un corazón de carne, la sinceridad engendra sinceridad. De ahora en adelante, será mi única hija. Sin Nan, ¿qué quieres comer hoy? Mamá te lo preparará, y puedes comer todo lo que quieras. Mamá, ¿qué tal si cocinamos unos dumplings? Deberíamos comer dumplings para celebrar un buen día. Bueno, no importa lo largo y frío que sea el fin del mundo, mientras nuestra familia esté unida, creo que eventualmente esperaremos la esperanza y el rescate. Jin Baoqiang ya había perdido demasiada sangre, y su cuerpo se tambaleó y cayó. Antes de morir, hizo todo lo posible por sentarse junto a la vigilancia. Sus ojos miraban la pantalla de mala gana, y lentamente perdió el aliento. Sus ojos se abrieron de par en par en la muerte. La puerta de hierro entre el salón 6 y el salón 7 parecía sólida, pero la pared era muy delgada. Ya había decidido que incluso si tuviera que arriesgar mi antigua vida, los enviaría al infierno.
durante la última compra, fuimos al mercado negro para comprar armas y cuchillos, compré una bomba corporal. Una vez que atravesaran la pared del salón 7, moriría con ellos inesperadamente, después de todas sus dificultades para acabar hasta el salón 6 y ver la puerta de hierro, sus defensas psicológicas colapsaron y en realidad se mataron entre sí, más tarde. Al empacar cosas, vi que mi nuera tenía una bomba corporal, igual que la mía, atada a su ropa en una tira larga. Resultó que ella también había estado preparada durante mucho tiempo. Permanecí en silencio, pero las lágrimas ya corrían por mi cara. Todos tenemos un corazón de carne, la sinceridad engendra sinceridad, de ahora en adelante será mi única hija. Sinnan, ¿qué quieres comer hoy? Mamá te lo preparará, y puedes comer todo lo que quieras. Mamá, ¿qué tal si cocinamos unos dumplings? Deberíamos comer dumplings para celebrar un buen día. Bueno, no importa lo largo y frío que sea el fin del mundo, mientras nuestra familia esté unida, creo que eventualmente esperaremos la esperanza y el rescate.